Bien. Bien, vamos a hablar esta noche de homúnculos. Qué lindo tema, el homúnculo. Es un lindo tema, el homúnculo. Algunos investigadores antiguos aseguraban que de las cenizas, por ejemplo, de una flor, podía crearse otra flor. Athanasius Kircher, que no es un investigador antiguo, ya que es de la edad moderna, decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas aún se hallaban las sales propias de la flor viva. Pensaba este hombre que en cada grano de sal sobrevivían todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como en la ceniza. Por lo tanto, las sales debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego. Bajo la influencia del calor, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza la flor completamente desarrollada. La única diferencia, decía el padre Kircher, residía en que esta nueva era una flor espectral, el espíritu abstracto de la original. Cuando se apartaba del fuego el alambique, la flor recreada comenzaba a encogerse y desaparecía. Otro que habló de estos asuntos fue Sir Kenelm Digby, hombre que había servido sucesivamente a Carlos I, a Cranwell y a Carlos II, el rey de la... Mediados del siglo XVII, la revolución... Claro, Cranwell, el que interrumpió la monarquía, y Carlos II, el que la restauró. Digby trabajó junto a un alquimista polaco en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el de Kircher, pero fue más lejos. Aseguró haber recreado animales a partir de sus cenizas. Qué bueno. De las cenizas de los animales. Sí, claro. Parece que Digby eligió una magnífica langosta viva y, utilizando su propio método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó, la cuidó hasta que quedó reducida a cenizas y embebida en las sales que debían constituir la base de su renacimiento. Digby continuó trabajando las cenizas hasta que de allí salió una nueva, esperada y pequeña langosta. Óyeme, papá, me manda decir mamá que le remojes la langosta y se la haga resucitar. Pero el caso... El caso más notorio de creación de vida, digo, fuera de los procedimientos tradicionales, ¿no? Fue el de los homúnculos de Kufstein. Paracelso había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para inventar hombres fuera de toda unión sexual. En su obra De Natura Rerum decía que era empresa perfectamente posible. Debía colocarse buena cantidad de simiente humana, así cualquiera, en un alambique. Una vez sellado, debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior del caballo. ¿Cuál es la temperatura del interior de un caballo o cómo averiguarla? Muy sencillo. Se mete un termómetro en el interior de un caballo y luego se lo lee. Se lo dijo unos minutos y después... Sí, hay que dejarlo unos minutos. Claro. Hay gente ansiosa que le mete el termómetro al caballo y enseguida se lo saca en el clásico... procedimiento que se llama del pasante ansioso. Momento que usted está tomando la temperatura de un caballo. Claro, cuando este pasante ansioso quiere tomarle la temperatura de un caballo, no lo consigue porque saca el termómetro demasiado pronto. Claro, ¿qué va a hacer? Luego de ese periodo, 40 días, el homúnculo empieza a animarse. En ese punto ya debe tener forma humana, pero eso sí, transparente e insustancial. Durante otras 40 semanas, el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana. Al cabo de ese periodo se obtenía un hombre, pero pequeño. Bueno, que también, ¿qué querés?
Durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geloni, aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Geloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Parece que tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, un espíritu azul y uno rojo. Óyeme, papá, me manda decir mamá que guarde los homúnculitos porque se van a refriar. Era necesario alimentar a estos homúnculos cada 3 días, de acuerdo con una receta secreta, y en cada ocasión había que sellar los recipientes, puesto que los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar. Claro. En todo caso, revelaban mal carácter. En cierta ocasión, mientras recibía su alimento, el monje mordió al señor Geloni. El conde Kufstein mostró en Viena a sus criaturas. Alguien dijo que aquellos homúnculos eran horribles escuerzos. Pero ahí estaba el conde Thun, que era alguien que había presenciado los experimentos, y certificó todo lo expuesto por Kufstein y colaboró en todas las pruebas. Dicen que a medida que los homúnculos crecieron, en realidad nunca llegaron a tener más de 15 centímetros de alto, se tornaron cada vez más rebeldes, molestaban al conde Kufstein y también al conde Thun con declaraciones burlonas e insistentes pedidos de liberación. Los experimentadores al final se cansaban. Y claro. Porque uno es bueno, pero no tanto. La verdad es que no se sabe con precisión cómo concluyó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. Algunos dicen que Kufstein cedió a los ruegos de su mujer. La mujer estaba muy conmovida por lo que ella consideraba un sacrilegio. Y quería que disolviera los homúnculos, y nada más que para que la mujer se dejara de jorobar, los tiró. Y agarró y los tiró. Los homúnculos aparecen muchísimo, querido Dorio, en la literatura durante varios siglos. Ahí tiene a Pinocho. Pinocho es claramente un homúnculo. Sí. Incluso en varias de las obras que ya mencionaremos, como El péndulo de Foucault, se menciona que los homúnculos desean y buscan convertirse en personas reales, como Pinocho. ¿Qué es lo que quería Pinocho? Ser un niño, ser un niño de verdad. Sucede en buena parte de los relatos de ciencia ficción. Si vamos hasta Blade Runner, muchos años más joven como obra que Pinocchio, es lo mismo. ¿Qué quieren los cyborgs esos? Quieren saber cuándo se van a morir, cosa que un humano tampoco sabe. Así que, bueno, quizá la más conocida obra sobre homúnculos, aunque nunca se pronuncia esa palabra en toda la obra de Collodi, ¿no? Está también nuestro querido libro La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne, aquel libro que, según cualquiera puede comprobar, había sido leído por el general San Martín. El general San Martín dice en una de sus máximas para su hija, inculcarle amor y piedad aún con los animales que nos perjudican. Punto. Sterne, Laurence Sterne, que es el autor, un irlandés, dijo una mosca, mentira, no era Sterne, era uno de sus personajes, el tío, no me acuerdo cuál. Le dijo una mosca, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Quiere decir que San Martín había leído ese libro. Y es un libro no para generales. No, es un libro... Es un libro que... Es una especie de Quijote es un libro rarísimo. Es un libro de alguien que resuelve contar su vida y al cabo de un año de trabajo recién iba por el primer día. Es buenísima esa historia. Bueno, allí también se dice que los homúnculos son ayudados por espíritus animales cuya responsabilidad es escoltarlos
y guiarlos por lugares seguros. En el péndulo de Foucault también hay varias referencias a los homúnculos, especialmente en el capítulo ese donde están los ritos druídicos, que hay un Rosacruz que arma un bailongo en la casa, bueno, no me acuerdo. Como el baile de Stonehenge. La segunda parte del Fausto, que es la mejor, claro, evidentemente. Ahí Goethe hace que hay un mago que crea un homúnculo y el homúnculo mantiene largas conversaciones con su creador y con Mefistófeles. Yo me tomé el atrevimiento de afanar alguna parte de allí y presenté los personajes un poco disfrazados y colados en la orgía final de Cartas Marcadas. Ahí también naturalmente se habla de homúnculos. Otro libro, mire, acuérdese del Cuarteto de Alejandría. Lorenz Abel, ¿cómo no? Ahí está. Yo me acuerdo de Justin, de Clea, claro, y de Montulib, y me falta uno. A ver. Como los integrantes. Es uno de 3 sílabas, pues está Justin. Lo cuarto tomo de el compañero Lorenz Abel. Bueno, ahí también se cuenta, hay un personaje que se llama Capodistria, que cuenta cómo un varón austríaco, a partir de conocimientos alquímicos, animó a 4 homúnculos. ¿Quién le parece que era este tipo? Kufstein, evidentemente, sí. Allí en ese... Hay también un libro que se llama La Sociedad de la Mente, de Marvin Minsky, en donde el tipo razona y combate la idea, que a mí me gusta bastante, de que las nociones de nuestro cerebro son ordenadas por un homúnculo que tenemos dentro. Sentado en la silla turca. Un homúnculo que tenemos dentro. Y dice que esa idea debe descartarse porque este homúnculo debería tener otro hombrecillo adentro y así de forma recursiva lo quería entrar en un esquema que no podría terminar de diagramarse jamás. A esto se le llama pensamiento. Pensamiento científico. Acá hay también... Hay una novela de Somerset Maugham y hay un mago. La novela se llama El Mago. Y el mago tiene otro nombre en la novela, pero en realidad no es otro que Aleister Crowley. El hombre más malo del mundo. más malo del mundo, que también participa en aquella última orgía de esta novela que nombrábamos recién. Y ese personaje, tal como lo estaba Crowley, estaba obsesionado por crear un homúnculo. Claro. Estos son todos los datos que hemos traído acerca de homúnculos. Ya que lo mencionó Aleister Crowley, él conducía una secta llamada Golden Dawn, un amanecer dorado, un atardecer dorado, que tenía que ver además con esta idea justamente de crear el hombre nuevo, pero mal, no como el muchacho Guevara de la Serna. Y esto me remite a que en realidad homúnculo o no homúnculo, no demasiado pequeño, en eso está la cosa de la historia de la humanidad desde siempre. Cómo se puede crear vida más allá de lo que ya sabemos, las sonrisas de los jóvenes. Y en este sentido, cada vez que alguien quiere tomar esa iniciativa, empieza por alguna aproximación al ser humano. El doctor Frankenstein, que no hace un homúnculo, claro, pero más o menos lo mismo. Pensaba en los tamagotchi, esa especie de, ¿cómo llamarlo? Serúnculo, es un ser pequeño, como un forúnculo, y que la gente insiste en darle de comer y en alimentarlo, dándole a esa ficción un carácter de vida real. Eso me gusta si es la lectura, si no es la lectura es mentira. Aristóteles, amigo de este programa, solía decir, cuando alguna vez observó esta cosa de la forma en que crecían los organismos, que seguramente en el embrión de cada ser humano ya había un pequeño ser, un homúnculo, que tenía todas las características que iba a desarrollar después al convertirse en hombre. Mala noticia para Aristóteles, no es así y él nunca se va a enterar. Y después, aparte de los elfos y todas estas criaturas mágicas, pensaba en aquel que sí, no solo estuvo con homúnculos frente a su tamaño, sino que fue un homúnculo, que no es otro que el capitán Lemuel Gulliver, que pasó de un lugar a donde era un gigante a otro lugar donde era él mismo un homúnculo, y era una gran burla hacia la sociedad del momento. Pero lo que pensaba Alejandro en realidad es que esta cuestión de poder producir vida tiene un problema, y tiene el problema de ser un creador, digamos.
Mire si será difícil esta función que la asumen personas que después no se dejan ver nunca, como los dioses. Esto es, digamos, una responsabilidad en la cual a uno le va la vida y en general para mal. Ya a duras penas uno puede ser artífice de su propio destino. Pensemos en el Golem, donde el rabino de Praga le quería infundir vida a un pedazo de arcilla. Y pensaba que justamente el problema con algunos relatos hacen que un hombre se vuelva un homúnculo, se vuelva chiquitito, se vuelva algo despreciable y paródico. Y en ese caso, cuando se desarticulan esos relatos, esos disfraces deliberados, cuando se le cuenta una historia a una mina y es mentira, o a un hijo y es mentira, o a un amigo y es mentira, entonces uno verá que no le quedan ya ni siquiera ni sentimientos ni órganos, sino borrones, borbotones de tinta, y en el mejor de los casos, algún corazón de papel. Y Corazón de Papel es un tango que cuenta la historia de una homúncula. Un homúnculo, en este caso. De una muñeca, y según la historia es un tango muy temprano de Cátulo. Ajá. Según la historia, Cátulo le adjudica a esa muñeca más perseverancia que a la mujer que la amaba. Como si la perseverancia fuera algo deseable. Algo claro, una virtud. Escuchamos ahora a Carlos Gardel en este tango que se llama Corazón de Papel. Adelante. Vamos a hablar del príncipe Sem, el príncipe del Imperio Otomano. En el año 1481 fue consagrado sultán del Imperio Otomano Beyazid II. Poco después de esta consagración se produjo una disputa dentro de la familia imperial. El hermano de Beyazid, el príncipe Sem, también se declaró sultán y reunió un ejército para enfrentar a Beyazid. Sem en realidad pretendía que el imperio se dividiera entre los dos hermanos y que por lo tanto hubiera dos sultanes. Pero como Beyazid no quería esto, hubo guerra. Después de algunas batallas, Sem fue derrotado y huyó a Rodas, donde le dieron refugio los caballeros de San Juan, cristianos, ¿no? Desde luego. Aunque Sem se había exiliado, Beyazid II temía que su hermano regresara y luchara otra vez por dividir el imperio. Por ese motivo, el sultán llegó a un acuerdo con el maestre de los caballeros de San Juan. El acuerdo era el siguiente: el sultán pagaría una cuota anual altísima a los caballeros para que Sem, que se había refugiado entre ellos, como se dijo, permaneciera custodiado, para que no se fuera de allí. Los caballeros aceptaron el pago y mantuvieron vigilado a Sem por un tiempo. Años después, los caballeros decidieron que no tenían más ganas de hacerse cargo de un personaje tan importante y entonces redondamente entregaron a Sem al Papa. Se lo entregaron al Papa y dice: tome, tenemos este tipo, así, allí, no lo queremos tener más. Beyazid entonces no tuvo más remedio que transferir la cuota que pagaba por la vigilancia, nada menos que al Papa de Roma. Y así fue entonces que el príncipe Sem pasó a vivir en la corte del Papa, que no era otro que el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Tremendo. La verdad es que Alejandro estaba muy contento, porque la renta que garantizaba la vigilancia de Sem era interesante. El hombre fue alojado con muchos honores y también con muchas precauciones. Podía entrar y salir del Vaticano a cualquier hora del día, pero siempre custodiado. Yo creo saber que junto con el precio de esta cuota por el alojamiento de Sem, había algunos dones. Uno de ellos fue la devolución a la cristiandad de la famosa lanza de la victoria, la lanza de Longinos. Sí, señor. La lanza de aquel soldado romano que clavó el costado de Cristo, que le pegó el lanzazo en el costado de Cristo. Que apareció Esa lanza desapareció, después el Islam dijo tenerla, y le fue entregada al Papa Borgia justamente para que se ocuparan del príncipe Sem. Y después también me parece, que desapareció hace poco esa lanza, que era apetecida nada menos que por Hitler. Exactamente. De hecho, hay una versión de esa lanza, porque hubo 3 de las que circularon por Occidente. Está todavía en Austria y se asegura que no es esa la verdadera, pero sí la más aproximada, lo cual es extraño. Sí, claro, está bien. Cuentan que este muchacho Sem era pequeño de estatura
que le faltaba un ojo. Bueno. En Roma le permitían andar con turbante y con vestidos multicolores, tal como era su costumbre. Bueno, cada salida de Sem atraía a muchos curiosos, ¿no? Daba largos paseos, a veces salía de caza, hablaba poco, componía versos, contrataba a algunos músicos para que tocaran para él, bebía mucho y se rodeaba de mujeres muy hermosas. Me parece un tipo fantástico. Encantador. Encantador. Sem daba mucha importancia a su rango. Cuando fue recibido por el Papa, se negó a arrodillarse y a quitarse el turbante. Se limitó a besar al Papa en un hombro. César Borgia, limitarse, eso era limitarse. Sí. Sí, claro, ¿cómo sería sin límites? César Borgia, el hijo del Papa, estaba maravillado con este personaje y llegó incluso a estudiar su lengua. Me refiero al lenguaje. Sí, claro. Pero vino a suceder algo que perturbó la custodia de Sem. En 1494 apareció en Italia el rey de Francia, Carlos VIII, la famosa invasión francesa, ¿no? Carlos avanzaba hacia Oriente con la intención de conquistar algunos territorios. Y se publicó un manifiesto que decía que el objetivo de la expedición era preparar la ruina de la potencia turca y la liberación de los santos lugares. Uno de los planes de Carlos VIII de Francia era, al llegar a Roma, hacerse del príncipe Sem, luego desbarrancar a Beyazid y colocar a Sem como sultán del Imperio Otomano. Si Carlos conseguía eso, Sem le sería fiel a Francia. El Papa Borgia, abrumado por las fuerzas francesas que llegaron a Roma, tuvo que entregar al príncipe. Aunque se suponía que el Papa debía ponerse contento, ¿no? con la llegada de este nuevo cruzado que era Carlos, la verdad es que estaba bastante amargado porque con la entrega de Sem pasaban dos cosas. Roma se quedaba sin la cuota de la custodia y además quedaba fraguado, quedaba clavado él en una traición ante el Imperio Otomano, que era un imperio muy poderoso, sí, sí. ¿No? Entonces el Papa, muy preocupado, le escribió al sultán, a Beyazid II, y le contó lo que estaba sucediendo. Le digo, vea, sultán, acá llegaron los franceses, pasa esto y esto. El sultán, enterado del posible avance de Carlos, junto a su hermano Sem, le prometió al Papa una suma de dinero enorme si hacía morir al huésped. ¿Se entiende? Ajá. Esta fue la respuesta del sultán. Dice, bueno, ya que tenemos esas, ya que usted lo tiene que devolver, y si lo devuelve, este hombre claro, va a luchar contra mí, pues entonces mátelo. Claro, ya hasta ahora lo cuidó, ahora reviéntelo. Ahora reviéntelo y le damos una guita, digamos, le reconocemos sí, una alícuota de sí, la vida, claro. Entonces pasó lo siguiente. Carlos VIII, rey de Francia, llegó a Roma, fue recibido con falsos honores, ¿no? Con misas, indulgencias y con la entrega del príncipe Sem. El 28 de enero de 1495, las tropas francesas salieron de Roma rumbo a Nápoles con el príncipe Sem, ahí junto a Carlos VIII. Resulta que al poco tiempo Sem apenas si podía mantenerse sobre el caballo. Padecía violentos dolores de marote. En los días siguientes las dolencias se agravaron y el hermano de Bayazid llegó a Nápoles moribundo. Tan moribundo que el 25 de febrero, a los 30 años de edad, murió. Y entonces empezó a hablar de veneno, lo que estando los Borgias en el asunto era casi parte de la dieta, inevitable, sí. ¿no? Algunos historiadores han dicho que el cuerpo de Sem presentaba señales inequívocas de muerte por veneno. Parece que en Roma se había entregado al rey Carlos a un príncipe ya envenenado. Se lo damos envenenado. Los enemigos del Papa, Alejandro VI, recuerdan que en cartas dirigidas al Papa y capturadas en 1494, el sultán Bayazid había ofrecido 300.000 ducados de oro por la eliminación de Sem. Los propios turcos creían en ese envenenamiento. Bueno, algunos suponían que era el barbero que con la navaja de afeitar le había inoculado el veneno. Los Borgia conocían mucho de eso. Sí. Un historiador italiano, Pablo Giove, dijo que el Papa, por odio al rey de Francia y para ganar la recompensa prometida, había hecho mezclar un polvo mortal con el azúcar que Sem ponía en todas sus bebidas. Era goloso Sem. Y aquel polvo
causaba una muerte lenta. El caso es que el rey francés Carlos VIII guardó sus rencores y, aunque sospechaba la verdad, prefirió seguir en relaciones más o menos buenas con el Papa y dijo que Sem había muerto por unas fiebres y entonces la expedición francesa a Estambul quedó trunca. Igual hubiera quedado trunca, porque recuérdese que al entrar a Nápoles, la tropa francesa quedó casi destruida por la sífilis. Se contagiaron todos los soldados. Todos los soldados. De ahí que los franceses llaman a la sífilis el mal de Nápoles. El mismo mal que en Nápoles llama el mal francés. El mal francés. Carlos hizo embalsamar el cuerpo del príncipe y lo depositó en un lugar. Después, 4 años más tarde, lo llevó a Anatolia, en tierras que pertenecían al propio príncipe. Sem era dueño de algunos objetos muy extraños. Tenía, por ejemplo, una copa encantada que no se vaciaba nunca y un mono que jugaba al ajedrez. En distinto grado de maravilla. Beyazid II pidió que el cuerpo de su hermano y rival fuera enterrado en Bursa, en un sitio que no correspondía a la familia real. Cuando algunos hombres excavaban la tumba, se escuchó un trueno. ¿Qué fue eso?, dijeron. A consecuencia del cual salieron todos rajando, imagínense, ¿no? Se creyó que era una amenaza divina, por lo que ninguna persona continuó con la excavación. Cuando Beyazid se enteró del inconveniente, ordenó que los restos de Sem fueran guardados con honores, por las dudas, en la mezquita de Murat junto a la familia. Y esa fue la historia del príncipe Sem, que tuvo su cuarto de hora en Roma, que fue envenenado por los Borgia, y que supo luchar contra su hermano, disputándole al menos la mitad del imperio. Yo quiero, antes de preguntarle a usted a quién quiere dedicar esto, decir una vez más que ser un hermano era siempre una mala noticia en el Imperio Otomano, porque incluso hasta había una especie de jaulo de palacio subsidiario, un poco carcelario, en donde los hermanos vivían muy custodiados, porque cualquier hermano era también un rival. Sí, claro. Era también un rival. Y en general lo que esperaban los hermanos era el destierro. Casi todos los hermanos se la pasaban lejos de la patria, añorando su infancia y su familia. Y en ese sentido, Alejandro, me parece que es bueno rescatar de esta historia algunos relatos que no siempre han acompañado los años que ocurrieron, los hechos que ocurrieron en aquellos años. Pienso, por ejemplo, en los buenos musulmanes mezclados con cristianos que vivían en Antioquia y que, como todos sabemos, se llamaba francos en el lejano y en el cercano oriente también, claro, a todos los que fueran occidentales. Sí. Y se decía cruel como un franco, porque en Antioquia... Claro, el imperio franco se llamaba, claro, el imperio de los cruzados. Claro. Y de hecho se decía cruel como un franco porque cuando entraron a Antioquia, con los viejos hicieron caldos y con los jóvenes hicieron parrilladas, y esto no es un chiste, y hemos escuchado hablar de la barbarie de esta gente, ¿no? No así de la barbarie nuestra. Pensaba también en estos caballeros que usted nombró, los muchachos de la Orden de San Juan en Rodas, con sede en Malta, porque según los iban echando los musulmanes, se iban radicando allí, y en Malta uno puede disfrutar de los 5 idiomas de las potencias dominantes, sintiendo también una especie de extraño saudade por aquellos tiempos. Pero sobre todo quiero pensar en el bueno de Sem, que en el momento en que ya estaba siendo carcomido por el veneno debe haber pensado: hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir sin la corona. Digo, porque al fin y al cabo, todo lo que le pudo quedar a Sem como herencia no fue sino nostalgia. Nostalgias se llama el tango que escucharemos ahora en la estupenda e insuperable versión de Charlo. Adelante. Compartiré con ustedes un texto acerca de las murallas, tema sobre el cual hemos hablado más de una vez, hemos leído otros textos, este mismo, otros. Hay una ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades. Se llama poliorcética. Entonces, el aprendiz de sitiador encontrará allí, bueno, consejos prácticos de los ingenieros, pero también ejemplos históricos o míticos de agudeza, de valor, de perseverancia. Ahí conocerá, por ejemplo, las trompetas demoledoras de Jericó, tipo que tocaba la trompeta y demolía murallas. Se interiorizará del drama de Masada allí, esta cruel ingeniería de Flavio Silva,
y la determinación de Eleazar, que ordenó a los sitiados darse muerte unos a otros antes que entregarse, o si no, la aparición de Jesucristo ante el rey Enrique de Portugal durante el cerco de Lisboa, y el reproche del rey, que le dijo: Señor, hazte visible mejor entre los sarracenos que no creen en ti. Bueno, también está Tutmosis III ante la ciudad de Kadesh, y un amigo de este programa, Shiguantí, aquel que se proclamó primer emperador y que, entre otras extravagancias, resolvió comenzar la construcción de la muralla china, la más célebre de todas las murallas, y también la más extensa y la más grande. Dicen que se ve desde la luna, lo cual no presenta una ventaja que yo sepa apreciar demasiado. De todos modos, la muralla china no fue terminada por Shiguantí ni por nadie, ya que su construcción se demoró durante milenios y se convirtió en un poco un capricho y que respondía después de todo a los movimientos de quienes querían sobrepasar esa muralla, y a esos movimientos sobrevenía la construcción de una muralla, y entonces los tipos iban por el otro lado, y así es como se extiende una muralla ante la perseverancia del sitiador. Pero naturalmente la mayor de estas aventuras, el mejor de los sitios, es el de Troya. Recuerdo algunos datos para ustedes. Dante ubica a Ulises y Diomedes entre las llamas del infierno, en el infierno de los embaucadores. Lo hace pagar allí, los hace pagar a los dos, la culpa de haber urdido la estratagema del caballo de Troya para poder entrar a la ciudad sitiada. La condena dantesca es injusta. Aun siendo estos dos héroes muy inclinados a la astucia y a la ocultación, fueron inocentes del engaño que se les atribuye. En verdad, la diosa Atenea reveló a Prilis, que era un adivino de Lesbos, que los griegos sólo podrían entrar a Troya escondidos en el interior de un caballo de madera. Bueno, cuando las naves de los aqueos pasaron por Lesbos, que era una isla, Prilis comunicó a los jefes el dictamen de la diosa. Mire, aquí he hablado con la diosa Atenea y me ha dicho que ustedes solo podrán entrar a Troya si se esconden en el interior de un caballo de madera. Epeo, un señor que había nacido cobarde, me encanta este detalle, pero que era un artesano exquisito, se ofreció voluntariamente para construir el caballo. Se dice que empleó tablones de pino. En uno de los costados estaba el escotillón que permitía el ingreso y el egreso de los guerreros, y del otro lado se grabaron grandes letras que completaban la siguiente dedicatoria: en agradecida anticipación a nuestro regreso feliz, los griegos dedicamos este caballo a Atenea. El tamaño de la construcción solo puede conjeturarse por el número de personas que era capaz de albergar. Sin embargo, los poetas e historiadores no terminan de ponerse de acuerdo al respecto. Algunos hablan de 23 personas, otros de 30, 50 y hasta 3.000. Conocemos, eso sí, el nombre de algunos de los que estuvieron dentro del caballo. Recordemos a Menelao, causante, en cierto modo, de la guerra de Troya, a Camante, Toante, Neoptólemo, Estéleno, Ulises y Diomedes. Epeo también formó parte del grupo. Lo subieron de prepotencia, naturalmente, y lo sentaron junto a la cerradura con el pretexto de que era el único que sabía hacerla funcionar. Suele decirse en las conversaciones de las pizzerías que el caballo fue presentado a los troyanos como un obsequio. Está también el dicho, un presente griego, ¿no? Parece hacer referencia al caballo como regalo. No fue así. En realidad, los griegos incendiaron el campamento y se hicieron a la mar fingiendo que abandonaban el sitio. Pero las naves se ocultaron detrás de una isla cercana y allí esperaron. El caso es que al día siguiente los troyanos encontraron la campiña desierta y en medio de las cenizas del campamento, muerto de risa, el absurdo caballo de Epeo. El rey Príamo, que era el rey de Troya, ¿no?, y los suyos
se acercaron a examinarlo y surgieron opiniones distintas. Dimetes insistía en llevarlo a la ciudad. Capis propuso quemarlo. Laoconte recordó que no había que confiar en los griegos. Casandra, la hija del rey, que poseía el don de profetizar, reveló que el caballo estaba lleno de guerreros. Pero Casandra, como hemos dicho hace poquito, estaba condenada a que nadie le creyese. Y aquí entra a tallar un guapo de verdad, Sinón, no Simón, Sinón el espía. Los griegos lo habían dejado en tierra. Lo habían dejado, cuando fingieron tomársela con las naves, lo dejaron a Sinón en tierra y él se hizo tomar prisionero. Conducido ante Príamo, soportó el interrogatorio del rey con fingida reserva. Se dice que no habló hasta que no le cortaron la nariz y las orejas. Asegurada de este modo tan sangriento, ¿no?, su credibilidad, engañó a los troyanos con la siguiente historia. Dijo que los griegos estaban hartos de la guerra y que se habían ido para siempre. Explicó que lo habían dejado en tierra a causa de su enemistad con Ulises. Con respecto al caballo, dijo que era una ofrenda que los griegos hicieron a Atenea. Querían recuperar el favor de la diosa, muy mal dispuesta con ellos desde el robo del Paladio. Príamo preguntó por qué lo habían hecho tan grande. Entonces Sinón habló de una predicción del adivino Calcante. Si los troyanos despreciaban la ofrenda, serían destruidos. En cambio, si introducían el caballo en Troya, se hallarían en condiciones de conquistar Micenas, que era la capital más importante de la confederación aquea. Para su desgracia, el rey Príamo le creyó. Hizo agrandar las puertas de Troya para entrar el caballo, pues no le entraba. Lo dedicó a la diosa y después los troyanos empezaron a festejar la victoria por anticipado. Pero bueno, se fueron los griegos y ahora vamos nosotros a sitiarlos a ellos y todo marchará muy bien. Cuando todos dormían la borrachera, Sinón, que había quedado por ahí olvidado, sin nariz y sin orejas, encendió unos fuegos. Era la señal convenida con la flota griega. Los barcos se acercaron, los guerreros que estaban dentro del caballo salieron. El primero en hacerlo fue Equión, un señor que se rompió el cuello. Después comenzó la matanza. Y terminó cayendo Troya, naturalmente. En todo cerco, en todo sitio, se supone que el sitiador es dueño del territorio vecino, que está en situación de impedir, por ejemplo, el abastecimiento del sitiado, y que es el que toma las decisiones. Puede decirse que todas las plazas sitiadas caen, más tarde o más temprano. El destino de toda muralla es ser derribada. Ante semejante postulación, los espíritus prácticos podrían sostener la inutilidad de cualquier resistencia al asedio. Si al fin habremos de capitular, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? La respuesta a esta objeción es contundente y melancólica. Vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. El rey Príamo sabía que el destino de Troya era el fuego, pero combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que va a morir, pero vive y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal en beligerancia. Oyente poliorcético de este programa, el que ahora os habla defiende unas modestas murallitas de humo que ya se han derrumbado 1000 veces y guarda en su patio numerosos caballos de madera, obsequio de amados traidores. Ahora, en este mismo momento, empiezan a salir de ellos los enemigos. Hemos ido a la discoteca, hemos debido superar alambres de púa que había tendido este hombre, puertas mosquitero, casa gañotes y otros elementos destinados a soportar el asedio. Una vez superados los escollos, pudimos lograr que escuchara nuestra historia.
solo pescó un momento, como siempre ocurre. Le llamó la atención que Casandra, la princesa de Troya, pudiera profetizar el futuro, pero que sus profecías no tuvieran efecto porque nadie las creía. Después me contó que a él le pasaba lo mismo, que su mujer no le creía, que su cuñado le debía 50 pesos y que le habían tocado los peores vecinos del mundo, porque ya sabemos la idea de la filosofía que tiene el discotecario. Sin embargo, en honor de Casandra, me regaló un lindo tango que se llama Como aquella princesa, en evidente alusión a la hija de Príamo, cuyo don de profecía le fue otorgado por Apolo, pero ella se peleó con Apolo, lo traicionó. En realidad no cumplió una parte del pacto. Apolo le dijo: yo te enseño a adivinar si vos te revolcás conmigo. Y cuando Apolo entró corriendo para cumplir con la parte que lo beneficiaba a él, la mina se hizo la que no, qué sé yo, y entonces Apolo le escupió en la boca, que era la forma revocatoria del don. Contando todo eso, mejor dicho, no contándolo, ya que la letra no dice absolutamente nada al respecto, aparece este tango, Como aquella princesa, que escucharemos en la hermosa versión de Hugo del Carril. Es una de las primeras grabaciones de Hugo del Carril. Adelante.